Hola, vamos a preparar hoy un pan sin gluten que, como les dijera, los panes sin gluten llevan un trabajito, ¿cierto? O sea, no es tan sencillo como simplemente decir, ay, bueno, entonces reemplazo por harina de almendras. No, pues necesitamos hacer unos reemplazos por diferentes harinas. Hoy tengo harina de garbanzo, tengo también harina de arroz integral y tengo almidón de yuca. Esta mezcla de estos tres me va a lograr tener como un aglutinante que va a estar por parte de los almidones presentes en todos, mucho en la yuca, ¿cierto? Pero la yuca da un almidón como mucho más denso, mientras que el arroz y el garbanzo puede tener un almidón que puede expandirse un poquito más. También voy a tener bastante estructura y fuerza en el punto de ponerle arroz integral y ponerle garbanzo. Podemos jugar con diferentes mezclas y es una cosa pues como muy interesante de hacer la búsqueda. Vamos a ir con esta y ya ustedes cuando la exploren me cuentan cómo les va. Aparte de la mezcla de las harinas, tenemos muy importante por acá el reemplazo del gluten. En la harina de trigo lo que hace es que nos va a dar una capacidad plástica y elástica. Es decir, que va a tener la capacidad de expandirse, ¿cierto? Pero al mismo tiempo de moldearse. Entonces, gracias a eso es que logramos tener burbujas adentro del pan en el momento en el que la levadura empieza a comerse los almidones y a liberar el CO2. Entonces, para lograr esa plasticidad y esa elasticidad, un muy buen sustituto es el psyllium. El psyllium es, si mal no estoy, como una parte de la flor, ¿cómo se llama? El estambre, si mal no estoy, de la flor que se deshidrata y tenemos este polvito. Esto ya lo pueden conseguir con mucha facilidad en las tiendas naturistas donde vayan a comprar también todas las otras harinas. Pero también vamos a utilizar levadura normal para que tengamos finalmente el sabor particular que tiene el pan y asimismo pues su textura. Podríamos utilizar bicarbonato y nos daría la textura, las burbujas, pero no nos daría el sabor. Yo tengo agua caliente acá, agua tibiecita a una temperatura que le gusta a las levaduras, que vamos a saber qué es cuando metemos el dedo pequeño. Siempre pongan el dedo pequeño, que es el que más sensibilidad tiene todavía. Entonces metemos el dedo pequeño y yo voy a sentir que no lo siento ni más caliente ni más frío que mi cuerpo. Ahí sabemos que está a una temperatura ideal para que las levaduras se puedan desarrollar. Voy a utilizar, esta es mi medida completa, que son 430 mililitros. Yo voy a utilizar un poco de esta medida, aproximadamente media taza. Pues no tiene que ser como una cosa exacta, simplemente sáquenla siempre de la medida total del agua. Y acá vamos a activar nuestra levadura. Entonces, para activar la levadura vamos a tomar, tengo panela, vamos a poner la panela, que la panela le va a servir a la levadura de alimento. Entonces, la levadura, con ese calorcito que le damos del agua, más el azúcar de la panela, el dulce de la panela, ella se va a activar y va a empezar a moverse un montón. Le voy a poner también en este punto un poco de vinagre de manzana. Vamos a empezar a revolver y me gustaría mostrarles, me voy a acercar un poquito acá para que veamos cómo vamos a hacer esta mezcla. Entonces, aquí miren que la levadura la tenemos en polvo y es muy importante que empecemos a agregarla lentamente. De esta manera, miren que al principio la levadura es como si como si fuera impermeable, pero si seguimos mezclándola, miren ahí cómo empieza a diluirse y empezamos a tener ahora sí la mezcla que buscamos. Esto lo vamos a dejar así y vamos a dejarlo solamente a que empiece a activarse. En un momento van a ver que vamos a tener ya nuestra levadura ya con burbujitas. Entonces esto lo dejamos a un lado y mientras tanto vamos a hacer la mezcla de las harinas. Entonces en este bowl voy a poner todos mis ingredientes secos. Voy con mi primera harina, tengo aquí harina de garbanzo, voy con la de arroz, pongo la de arroz, vamos a ir con el almidón de yuca, viene acá, y el psyllium, que es pues como lo que les decía que es nuestro reemplazo de gluten. Voy a poner también la sal, que no la podemos poner nunca con la levadura, porque si hacemos eso, lo que va a suceder es que matamos, inactivamos a la levadura. Entonces la debemos poner en un momento separado. Yo tengo por acá este batidorcito y lo que hacemos es mezclar. Miren que
es como con un batidor de globo. Si no tienen un batidor de globo, lo pueden hacer tranquilamente con un batidor con un par de tenedores. Pero lo que necesitamos es hacer una mezcla súper homogénea de todas las harinas, porque como es una variedad tan grande, y sobre todo también del psyllium, necesitamos que nos quede como si fuera uniforme, como si fuera la mezcla misma de la harina de trigo. Miren cómo ya la levadura se activó. Tenemos toda esa espuma ya que nos indica que hubo un crecimiento y que la levadura ya está despierta. Todos los líquidos que lleva nuestra receta adentro de la mezcla. Es decir, el agua sobrante que teníamos, vamos con ella ahí adentro. La mezcla de la levadura, también acá. Y finalmente el aceite. Todo esto lo llevamos acá y vamos a mezclar. Lo que buscamos con este proceso es que todos los almidones y sobre todo el psyllium empiecen a hidratarse. Esto nosotros podríamos decir que es una mezcla como tipo torta, pero no una mezcla como del pan, de lo que nosotros normalmente conocemos como pan. Esta es una de las grandes diferencias en el momento en el que hacemos pan sin gluten. Esto lo voy a cubrir 10 minutos antes de empezarlo a amasar, porque como les digo, necesito que la humedad empiece a penetrar en todas las harinas. Bueno, entonces miren acá cómo ya tenemos esto. Acuérdense que no ha sido amasado, solamente fue la mezcla que habíamos hecho hace un momento y le habíamos dado la hidratación. Miren que ya acá podemos tener una mezcla mucho más como que se deja como malejable, como que la podemos coger entre las manos. Sin embargo, sigue siendo muy pegotuda. Esto es normal por la cantidad de agua que necesitamos para hidratar este tipo de harinas. Ahora, vamos a continuar con 10 minutos de amasado. Yo lo voy a poner en esta máquina a que se haga durante 10 minutos, como en una velocidad número 4. Si ustedes no tienen una máquina de estas que lo haga por ustedes, amásenlo con sus manos. No le pongan harina, como eso que uno hace normalmente cuando hace pan, que le pone un poquito de harina o harina en las manos. No. Si les es muy difícil estarlo pues como amasando, con una espátula lo pueden mezclar con la misma espátula y con eso van a lograr tener pues como esa textura que vamos a ver ahorita en unos 10 minutos. Yo entonces la pongo acá adentro. Entonces ahora a empezar a batirla. Entonces, como les digo, lo voy a dejar en una velocidad 4 más o menos. Sí, 2 mejor, que está muy fuerte. Y lo voy a dejar ahí a que esto se empiece a mezclar. Otros 10 minutos. Ok, ahora les muestro. Pasaron los 10 minutos de estar revolviendo, amasando, y miren ya cómo la tenemos acá, que ya es como una bolita. Igual húmeda, no se extrañen, es normal. Listo. Entonces, tengo un molde, podríamos armar bolitas con él. Yo quiero un molde, quiero pan de molde. A mí definitivamente me gusta sacar tajadas de pan. Entonces voy a poner un poco de aceite de olivas que me va a ayudar para que no se pegue en el momento en el que lo horneemos. Y miren que no pues es como un poquitico de aceite, no, pues me gusta como ponerle bastante para asegurarme que no se vaya a pegar pues y vaya a estar bien, sobre todo porque es un proceso tan largo que mejor no correr riesgos. Ahora, con las mismas manos, con el aceite, nos untamos el aceite de olivas en las manos y de esta manera vamos a poder cogerlo con mayor facilidad. Si no tenemos el aceite, van a ver que se nos pega porque es que él es complejito, él es así, masudito. Entonces acá lo llevamos al molde. Terminar de ponerle aquí su resto de masita. Y lo que hacemos es con las manos, a ver que ya cerré por acá, vamos a hacer aquí una locura, pero con las manos con buena cantidad de aceite lo vamos a terminar de dar forma en la parte de arriba para que quede bonito. Muy bien,
lo llevamos de las esquinas para que no quede como de un lado más grande que el otro. A diferencia de los panes convencionales de harina de trigo, pues uno como que en el momento en el que hace la forma, tiene que quedar muy bien moldeado. Este nos da la oportunidad de organizarlo en este momento, pues como de hacer esto que estoy haciendo yo. Entonces ahora vamos a dejarlo leudar. Es el momento en el que el pan va a empezar a crecer. Lo vamos a cubrir con un trapito y lo dejamos a una temperatura cálida para que las levaduras puedan hacer su tarea. Lo dejamos que empiece a leudar y necesitamos que doble su tamaño. Es decir, yo quiero que este pan pues casi que me llegue a la parte de arriba. En ese momento continuamos con el horneo. Miren esta hermosura. Ha pasado más o menos como 1 hora y media y miren cómo ha crecido nuestro pan. Y es muy bonito verlo en este molde porque creo que en la parte de acá ustedes pueden ver todas las burbujas que hay, que eso es lo que nos va a crear la miga una vez lo llevemos al horno. Les voy a contar acá la explicación de cómo se hornea. Primer punto, tenemos el horno en este momento precalentado a lo máximo que les dé su horno. ¿Listo? El mío llega como hasta... la verdad no me acuerdo, pero lo puse al máximo. Entonces, lo voy a meter a esa temperatura durante 15 minutos. Pero lo más importante es que siempre vamos a llevar adentro del horno una bandejita o un recipiente que pueda resistir el calor con agua hirviendo, porque necesito que haya vapor alrededor. Ese vapor me va a ayudar a que mi costra sea mucho más firme y mucho mejor formada. Entonces, importante ahí. Pasados esos 15 minutos, vamos a rebajar la temperatura a 180 centígrados o 350 Fahrenheit. ¿Listo? Rebajamos, sacamos la latica si todavía tenía agua y lo vamos a dejar 45 minutos más. Pasados esos 45 minutos, vamos a revisar si ya está dorado y si está dorado lo vamos a sacar y si no está dorado le vamos a dar más calor en la parte de arriba para que se dore muchísimo más. ¿Listo? Termina de dorarse, y no lo saquen ahí, sino que apagan el horno y lo dejamos reposar 10 minutos adentro del horno. Listo, ahí les quedan las indicaciones. Yo antes de llevarlo al horno lo voy a hacer un par de cortecitos con el cuchillo muy bien afilado para que en el momento en el que se hornee y él quiera seguir creciendo se abra por esos lados. Miren que inmediatamente de una empezó como a abrirse por ese lado. Lo voy a llevar al horno y lo vemos cuando esté listo. Chao. Bueno, salió ya este pan del horno, lo dejé esos 10 minutos que les había dicho apagado adentro del horno para que terminara como de enfriarse un poquito. Afortunadamente se dejó desmoldar bastante bien, ya está un poco más frío. En la parte de arriba yo siento que le faltó un poco más de crecimiento, es posible que haya sido porque normalmente a estas recetas se les pone también goma Santana, que ayuda a que tenga mucha más esa capacidad de expandirse que les hablaba ahorita. Y como solamente le pusimos el psyllium, entonces es factible pues que ese sea uno de los motivos. Igual con los panes sin gluten, es una de esas cosas que es cuestión de ir entendiendo y ver cómo va funcionando. Lo ideal es que lo dejemos reposar antes de cortarlo, que le demos un tiempito más de enfriado, pero pues vamos a partirlo para que veamos cómo quedó. Entonces aquí abramos por este lado. Siempre en el momento en el que lo dejamos terminar de enfriar, como que la cocción del almidón termina de hacer lo que necesita, porque el almidón no es normalmente... ¡Ay, quedó súper lindo! Miren ahí cómo nos quedó la miga. Quedó una miga súper bonita. Tiene el olor, obviamente que no es el mismo olor de la harina integral, de la harina normal, pero tenemos un aroma como de todo el resto de las harinas, pero con la fuerza de la levadura. Entonces está bastante bonito. Bueno, la idea es, como les estaba diciendo, terminen de enfriar, dejarlos enfriar, porque de esa manera los almidones terminan de gelificarse y terminan de darle más fuerza a esa estructura. Entonces esto quizás que vemos en este momento como un poco húmedo, en el momento en el que termina de enfriarse, ellos terminan de volverse como
en la estructura que debe estar. Ojalá que se animen a hacerlo, a explorar, quedan muy ricos. A mí me gusta ya después con esto sacar tajaditas y hacer como sanduchitos y demás, y tostadas, es súper rico. Entonces espero que les haya gustado y que lo hagan en algún momento.